Quiero darle la bienvenida a todos, muy buenas noches, a la última ponencia del día 5 del primer Congreso Internacional de Ingeniería Geotécnica GUPC. Mi nombre es Jesse Reto Gutiérrez y seré el moderador a cargo de presentar esta ponencia. Dentro del contenido tendremos la presentación del equipo de GUPC, además que conoceremos un poco más al ponente PhD Arcesio Liscano desde Colombia. También escucharemos su exposición del tema Instability of Tailings y finalmente, al acabar la ponencia, tendremos una pequeña ronda de preguntas del público asistente. El equipo GUPC. Somos un equipo conformado por alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotecnia. Nosotros conformamos un espacio crítico y de investigación donde participamos y creamos actividades para toda la comunidad estudiantil, con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal y profesional, y llevar a cabo todo lo aprendido de manera teórica a la práctica. Nuestro ponente el día de hoy es el PhD Arcesio Liscano con su tema Instability of Tailings del tópico Geotecnia aplicada a la minería. Un poco conoceremos de su carrera profesional. El ingeniero es ingeniero profesional egresado de la Universidad de Cauca, Colombia, PhD en el Karlsruher Institute for Technology de Alemania, ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en ingeniería geotécnica, incluyendo investigación y enseñanza de mecánica de suelos. Posee amplia experiencia en diseño de ingeniería y construcción, incluyendo la supervisión de construcciones de cimientos, excavaciones, terraplenes de caminos, estructuras de retención y pilas de acopio y vertederos de desechos. Ha contribuido a proyectos civiles y de minería en Asia, Europa, África, América del Norte y América del Sur. Es autor de más de 100 publicaciones en revistas especializadas en Congreso. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ingeniero Brian Román, ¿quisiera decir algo, unas palabras? Sí, buenas noches con todos, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Román, también he sido parte de la organización de este evento. Estoy aquí para darle la cordial bienvenida al doctor Liscano, con el que he tenido el honor de trabajar en la empresa en la cual laboro. Él se encuentra en la sede de Canadá, en Vancouver, pero gracias a la maravilla de la tecnología ahora podemos interactuar. Debo decir que he aprendido bastante de él y es para nosotros un honor contar con su presencia y tener un poco de su conocimiento el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y por favor, su ponencia. Muy bien. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero, se ve muy bien. Ok. Un momento, creo que compartí la que no era. Un momento, por favor. Ok, vamos a compartir esta pantalla. Ahora sí creo que la están viendo. Sí, se logra ver. Vamos a poner esta acá. Vamos a poner la presentación. Voy a cambiar acá. ¿Ahora sí la ven? Sí, listo, se aprecia totalmente. Bueno, buenas noches a todas y todos por estar hoy viernes a esta hora de la noche en Lima atendiendo esta presentación. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación también a los del grupo. Para mí es un honor que me han invitado y he preparado esta pequeña presentación para ustedes. El título inicial había puesto inestabilidad de tailings. Lo he cambiado un poco, pero básicamente es lo que estoy diciendo. No sé por qué me aparece
ustedes están viendo que hay un transcript abajo de la presentación. Un subtítulo aparece en la parte de abajo, sí. Sí. ¿Ahora lo están viendo? No, ahora ya no. Ok. No sé por qué aparece eso. Muy bien, gracias. Decía que tenía inicialmente algo relacionado con la inestabilidad de los tailings. He cambiado un poco el título al comportamiento de los tailings, que tiene que ver con la inestabilidad y el efecto que esto tiene en la estabilidad de las presas de relaves, que en últimas es el análisis de las tailings dam. ¿Cuál es el propósito de esta conversación? Normalmente en la práctica lo que se hace para determinar si una presa es estable o no es estable es basado en los análisis de equilibrio límite. La propuesta aquí es no desechar los análisis de equilibrio límite, considerarlos, pero dar un paso adelante en los análisis utilizando modelación numérica. La modelación numérica puede darnos más información a la hora de tomar decisiones sobre los análisis de estabilidad y del riesgo que están asociados a estas presas de relaves. Entonces, ese es más o menos el objetivo de esta charla con ustedes. Durante la charla vamos a empezar a hablar de una introducción que es más o menos un calentamiento. Después hablaré de cuál es el procedimiento común que uno sigue cuando está haciendo los análisis de estas presas de relaves. Luego me sentaré un poco en el comportamiento de los tailings, sobre todo su comportamiento no drenado, y trataré de presentar unas cosas básicas que creo que ustedes las han oído durante toda la semana sobre el comportamiento de materiales granulares, lo que entendemos como el inicio de la licuación estática o la flow liquefaction, y lo que es en última la resistencia no drenada en el estado a grandes deformaciones, o dicen licuado o residual. Y lo importante que es esto para los análisis y el desconocimiento que aún tenemos al respecto y la dificultad que tenemos para determinar esto, es más o menos lo que trato de hacer con el tailings behavior. Después que haga eso, entraré en lo que son las simulaciones numéricas, utilizando un modelo constitutivo que a mi parecer funciona bien, trabaja bien, no es el único que existe, no es el que deben utilizar todo el mundo, pero es el que utilizamos. Presentaré unos resultados con ensayos elementales, simulando ensayos de laboratorio. Después presentaré simulaciones de problemas de valor de contorno, o sea, problemas ficticios de presas. Y al final terminaré con algunas conclusiones, no conclusiones, sino con algunos comentarios. Bueno, en el transcurso de la última década, las fallas y la susceptibilidad de fallas de instalaciones de relaves con presas construidas por el método aguas arriba es una preocupación en todo el mundo, sobre todo por las fallas recientes. En algunos casos, cuando se presentan estadísticas, puede ser, el número puede ser correcto, puede ser incorrecto, pero lo importante aquí es ver, sobre todo en este resumen que hacen, cómo las fallas construidas aguas arriba tienen una gran probabilidad de falla, sobre todo cuando los tailings por algún motivo licúan y la resistencia de la estructura está dada por la resistencia de los tailings. Es decir, conocer el comportamiento de los tailings es muy importante, sobre todo en estas presas aguas arriba. El número de incidentes
de presas de relaves ha incrementado desde los años 50, ¿no? En el 1965, como se presenta en esta gráfica, 1965 registra el número más alto de fallas debido al sismo de Valparaíso en Chile. Entre 1970 y 2000, más o menos, y 2000, la tasa se mantiene más o menos constante. A partir de 2000 hay una disminución en las fallas reportadas, las fallas reportadas seguido de un incremento en el 2010. 2018 también reporta un pico en las fallas observadas sin una causa clara. 356 fallas de las presas de Jales, de esas 382 han sido con flujo posterior por la licuación de los relaves y 88% de esas fallas están relacionadas con el método de construcción aguas arriba. Si miramos esto en otro gráfico, sí, este gráfico fue preparado por BHP, en donde tenemos el tiempo y tenemos aquí el número de incidentes. Ustedes pueden ver que hay una especie de disminución en el número, y eso está relacionado con diferentes tecnologías, ¿no? Aquí las pruebas de relaves se les pusieron drenes, después de esto vino un control superficial del agua, por aquí aparece Monpoli, Fundao, y entramos en todo lo que es la crisis, llamo yo, de la licuación estática, y aquí empieza uno a tener otras tecnologías de diseño, el análisis no drenado, etcétera. Hay que recordar que esto de la licuación, de la inestabilidad de los tailings o de los materiales granulares no es algo nuevo, aparece con el tiempo, pero ya esto había sido empezado a pensar, se había empezado a pensar desde los años, finales de los años 30 con Casagrande, después viene el trabajo clásico de Castro en los 60 finales, y después ha sido recurrente, sobre todo la parte de la ecuación ha estado muy ligada a la parte sísmica, pero también hay que recordar que esto inicia, sobre todo el trabajo de Castro, con cómo eran inestables las arenas cuando se cargaban de manera no drenada, cuando la condición de carga era no drenada, y fallaban muy rápidamente, catastróficamente después de alcanzar el pico, sobre todo en los ensayos de Castro que eran con carga controlada o como llaman esfuerzo controlado. Las dos últimas presas que nosotros recordamos de fallas fueron las de Fundão en Brasil y la de Feiao también en Brasil, la primera del 2015-2019. Recuerden que hace unas 3 semanas ocurrió otro incidente. No sé bien de las fatalidades, pero no son muchas en Sudáfrica. Esto ha llevado a que las empresas, por ejemplo como BHP, luego de esta trágica falla, sobre todo de la presa de Fundão en San Marco en el 2015, BHP inició una renovación del riesgo de represas para evaluar toda la gestión de sus relaves. Y esta revisión abarcó instalaciones tanto activas como inactivas o que ya estaban en cierre. Las revisiones fueron realizadas por una serie de expertos externos en relaves, personal de BHP, en fin, esto desató toda una modo de enfrentar este problema, llegándose en el 2020 a lo que nos conocen como las Global, la GISTM, la Global Industry Standard on Tailings Management, en donde los propósitos de esa guías están dadas aquí, y yo resalto aquí Seguridad of Tailings Facility porque aquí es lo que nos interesa a nosotros, o lo que me interesa a mí. Estas guías están hechas en principios, son 15 principios, creo que no recuerdo bien. En el principio 4, en el 4.5, se habla de los criterios de diseño,
Y los criterios de diseño, fíjese que hablan del factor de seguridad por slope stability. Es decir, cuando hablan esto del factor de seguridad, inmediatamente uno se refiere a límite de equilibrio o posiblemente una análisis de deformación en donde calcule el factor de reducción de resistencia. Sí, pero está basado en esto, es decir, se busca un número que me diga si eso es estable o no es estable. Las propiedades, pues hay que estimarlas de alguna manera. Esto es importante porque eso tiene que ver con los tailings. Lo otro que hablan, por ejemplo, en este punto dentro de ese requerimiento 4.5, todo lo que se haga también tiene que ser, el diseño tiene que estar basado en perforación, en deformaciones. Recuerde que la norma da muchos principios y uno tiene que ajustarse a esos principios. Ese principio 4 está aquí, como se titula. Ahora, pensándolo bien, ¿cómo sería nuestra actividad en la parte de la modelación numérica y el entendimiento de los tailings? Antes de eso, el requerimiento 4.6 habla de la falla frágil, ¿no? Entre el mismo principio 4, el 4.6, el anterior, el 4.5, habla de la falla frágil. La falla frágil es una falla en donde el material alcanza un pico y rápidamente cae a un valor, como le quieran llamar, residual, licuado, etcétera, o grandes deformaciones, cae inmediatamente a ese valor. Y esa es una falla frágil, ¿no? No es una falla que sea dúctil, que tome tiempo, es frágil, cae muy rápidamente. Entonces, cuando hay esa falla frágil, dependiendo también de la consecuencia, clasificación de la presa por consecuencias, pues se tienen que adoptar, dicen las normas, ese diseño conservador. Ahora sí pasamos al principio 7 y es pensando bien en cuál es nuestro trabajo, la parte de modelación, hacer un análisis más avanzado, tratar de entender bien el comportamiento de la estructura y de los materiales que conforman la estructura. Es en el requerimiento 7, el principio 7.2 del principio 7, yo observo que hay posibilidad de aplicar esto, sobre todo cuando uno tiene que diseñar o implementar un sistema de monitoreo y poner controles. La modelación numérica sirve ahí. Vuelve otra vez aquí y dice, bueno, esto puede implementarse en el método observacional, es decir, yo modelo, yo predigo, yo establezco unos controles y luego mido y verifico si eso se cumple. Si no se cumple, pues vuelvo y cambio, vuelvo y modelo, vuelvo y predigo y así. Pero dice esto es para fallas que no sean frágiles. Para fallas frágiles hay que hacer un diseño conservador. Ahí hay una cosa que es importante, ¿no? Y sobre todo porque no estamos muy seguros de la resistencia o del material cuando llega a ese estado que pierde casi toda su resistencia. En algunos casos en el laboratorio la pierde completamente. Entonces, y no sabemos qué la dispara en la realidad, pues son muchos factores: sismo, subida a nivel freático, cargas, etcétera. Pueden ser muchos los factores. Y entonces, cuando no se sabe y hay esta posibilidad de que haya un comportamiento frágil y hay altas consecuencias, entonces se tiene que ser conservador. Sin embargo, los tailings, y cuando están saturados por su manera de depositación convencional, no tailings dry stack o como se llamen, son tailings convencionales depositados hidráulicamente, son tailings que son saturados, sueltos, y por lo tanto tienen una posibilidad de un comportamiento frágil. Muy bien, esta es como la introducción, es decir, aquí hay mucho por hacer. Y estamos basados en los factores de seguridad, estamos basados en un número y a la vez tenemos unas resistencias que es difícil de determinar. Es muy difícil, uno puede utilizar los métodos convencionales, pero siempre hay una incertidumbre. Vamos a ver cuál es
el procedimiento común en esto de la estabilidad de los taludes y lo que uno hace normalmente, casi diariamente, ¿no? Uno hace un análisis determinístico con equilibrio límite para determinar un factor de seguridad. Y eso lo presentan en muchos reportes, es muy usual eso. No es muy común los análisis de deformación por elementos finitos para determinar, por ejemplo, en una reducción. Se está utilizando cada vez más y es algo bueno, con todas las dificultades que se tienen, por ejemplo, cuando se utiliza modelos común y corriente con Morculon, que es para casos drenados o para casos en esfuerzos efectivos en condiciones drenadas. Cuando no hay condiciones no drenadas, entonces viene la dificultad de qué es lo que se va a utilizar. Este análisis por lo regular uno lo hace drenado, no drenado y lo que llaman post-licuación. Para cada uno de estos casos hay unos parámetros de resistencia y se hacen estos análisis. Y cuando hay casos especiales, en algunos casos veo que hay análisis probabilísticos de equilibrio límite. Muy bien, ¿qué es lo que se hace normalmente? Normalmente uno lo que hace es que se tiene la geometría y hace un análisis de estabilidad. Yo estoy tomando esto del CDA, el cuadro de la izquierda, el cuadro de la mitad es una propuesta que hubo en el 2019, pero no entró en vigor. Y los cuadros que están a la derecha, esos cuadros son los factores de seguridad que están en esta norma del CDA. Y el cuadro que está abajo quiero decir que hay que hacer un análisis de las consecuencias para poder aplicar los factores de seguridad y cómo se hacen los análisis. Hay que hacer un análisis de clasificación de la presa por consecuencia. Miremos aquí entonces, lo primero que uno hace es una estabilidad, un análisis en condiciones no drenadas, o sea, uno utiliza el SU pico. Esto es importante porque es ahí donde tenemos incertidumbre. Si el factor de seguridad no cumple, pues hay que rediseñar de nuevo y devuélvase. Esto es análisis cuando se está viendo lo que llaman el esfuerzo de fluencia o el yield stress, si llega a un pico, y entonces se determina con el SU pico. Si el factor de seguridad es mayor o cumple los criterios, entonces se hace un análisis de susceptibilidad. Ese análisis de susceptibilidad básicamente lo que dice, si el material es contractivo, entonces va a licuar. Y si existe la posibilidad de que licúe, y si existe la posibilidad de que licúe, asuma que licúa. Básicamente es eso. Es decir, no hay un análisis de trigger, no se debe hacer un análisis de trigger, se pasa directamente, si es susceptible, entonces haga la estabilidad con el SU licuado. Y si es el SU licuado, tiene un factor de seguridad que cumple las normas, pues cumple. Y si no, pues hay que rediseñar. Si se cumple el caso de no drenado de la resistencia pico y no es susceptible a licuar, entonces no haga este análisis. Eso es obvio, ¿no? Se termina aquí. En las propuestas que se hizo en el 19 es mirar si hay susceptibilidad a la licuación, si hay susceptibilidad, haga el análisis pico, ¿cierto? Conduzca un análisis o realice un análisis por pico y vaya mirando los factores de seguridad de esta tabla. ¿Se cumplen eso? Si no se cumple, entonces aquí en esta propuesta planteaban, evalúe el potencial de falla frágil o pérdida de la resistencia o strain softening y conduzca un trigger análisis por static liquefaction, planteaba esto. Y si hay posible trigger, continúa con la tabla 3. Si el posible trigger está ahí y continúe con la tabla 3.6, la tabla de acá donde están los factores de seguridad. Dice, no hay un disparo de static liquefaction, entonces use la tabla 3.6 y la tabla 3.4. Pero aquí lo que quiero resaltar es que para
Cuando la presa tiene una clasificación extrema, en consecuencia, el análisis necesita ser riguroso y no explican bien qué es riguroso. Por eso es, si va a licuar, si es contractivo, si es susceptible a licuar, asuma que licúa. Muy bien, de esto yo quisiera resaltar lo siguiente, que se necesitan para los análisis comunes de la estabilidad. El SU sobre sigma prima en el pico, la susceptibilidad a la licuación y el SU sobre sigma prima licuado. Son 3 ingredientes que necesitamos para hacer esos análisis. Ahora bien, recuerde que los materiales depositados hidráulicamente, como los tailings convencionales, van a quedar saturados o van a estar saturados o van a tener un nivel freático por debajo del cual está saturado, están sueltos y por lo regular son susceptibles a licuar, por lo regular. Entonces, cuando se presenta la inestabilidad en el material y el material está resistiendo, pues las presas van a tener un problema de estabilidad. Entonces, el material, ya lo dije, está suelto, está saturado o está cerca de la saturación. Significa que va a tener una pérdida rápida en la resistencia, es decir, va a tener que llaman un strain softening o un comportamiento frágil. Son materiales contractivos. Cuando el volumen de la parte que está saturada, está cerca de saturada, es suficiente, es decir, es mucho, existe la posibilidad que haya una propagación de la licuación y entonces se manifieste la inestabilidad. El esfuerzo cortante influye mucho aquí también, ¿no? No solamente el estado, es decir, la relación de vacíos y el esfuerzo, sino el esfuerzo cortante, si está consolidado de una manera isotrópica o si hay un corte y hay un esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante juega un papel importante en la estabilidad. Luego vienen los triggers, que ya hablamos de ello, pueden ser muchos y no los conocemos, no podemos hacer un trigger uno por uno, porque por más que lo hacemos, desde lo hagamos, posiblemente aparezca otro trigger. Y bueno, la estructura, la geometría tiene una influencia también en el diseño, eso lo saben ustedes, ¿no? Vamos a presentar aquí unos casos especiales de presas en los cuales he estado trabajando. Este es un caso de unos materiales polimetálicos. Ustedes ven aquí, aquí hay una presa de relaves, una instalación de relaves en la parte superior que tiene un recrecimiento, se le dice un recrecimiento, tiene lo que llaman setback. Aquí está la presa principal, que le llaman bordos. La presa principal tiene un retiro y sobre retiro hicieron un levantamiento y aquí depositaron. Esta presa hacia abajo tiene otra presa que está en cascada, ya es la presa 2, que abarca todo esto, digo la instalación 2, donde la presa está aquí, esta presa está aquí, ¿ya? Y estas presas, cuando se hicieron los análisis, después de que hubo toda esta crisis de la ecuación estática y se hicieron los análisis como les comenté anteriormente, los factores de seguridad no cumplían. Además, porque las resistencias, como se determinan, son valores muy bajos, ya vamos a hablar de eso. Aquí usted lo ven en planta, esta es la parte de la presa 1, no veo bien el recrecimiento que debe estar por acá. Esta es la presa que sostiene toda la presa 1 que sostiene todos los relaves de la instalación 1. Aquí está la instalación 2 con la presa 2 que sostiene los relaves de la instalación 2. Por aquí está la planta y más por acá hay una entrada a un túnel. Por aquí se ven los talleres. Ese es más o menos, y como les digo, esto fue tailings convencionales depositados hidráulicamente, son saturados por el óleo freático, presentan una susceptibilidad a la licuación. ¿Cómo se determinó esa susceptibilidad? Bueno, una cantidad de información de campo. Ustedes ven aquí la sobrelevación, aquí está el setback,
Aquí está la presa 1. Y si ustedes ven, la presa 1 ha sido cimentada sobre relaves, ¿sí? Y esto sigue, está la instalación 2 y por acá está la presa 2. Como ven, todos estos ensayos nos permiten a nosotros entender bien cómo están los relaves, y es el otro punto que quiero resaltar, es estos relaves tienen una estratificación, tienen diferentes relaves con diferentes contenidos de fino, así venga de la misma planta. Entonces es muy importante analizar los relaves. Y aquí ustedes ven, por aquí está el nivel freático, ¿no? Por aquí está el nivel, pero estos relaves son unos relaves que, según los análisis que se hicieron, sobre todo con el CPT, son susceptibles de licuar. Ahora, es muy importante resaltar que para llegar a todo esto hubo que hacer una reconstrucción histórica con toda la información, un trabajo muy paciente que no lo hicimos nosotros, lo hizo otra empresa, muy buen trabajo, muy paciente. ¿Cómo fueron? Porque muchas de estas empresas no tienen o no tenían antes un récord de qué era lo que iban haciendo. Sin embargo, por esta compañía, por averiguaciones, por los sondeos del CPT, por todo lo que investigado en el campo, pudieron establecer cómo fueron construidas, cómo fueron depositados esos relaves. Y como ustedes ven, aquí hay un valle, y en ese valle se depositó este material que está en color naranja, que son tailings, son los tailings finos. Eso quiero resaltarlo. Y ustedes ven aquí en la sección, de una manera pequeña, pueden tener un feeling de lo que es la estratigrafía. Aquí ven la sobreelevación de la presa, que debe estar por acá más o menos. Aquí está la presa 1, que es esta que está acá, cimentada sobre los laves. Aquí está la instalación 2, que es esta de acá. Y aquí está la presa 2, que es esta de acá. Una mirada más en detalle, se ve la estratigrafía, y lo quiero resaltar es esto. Hay partes donde los finos son mayores del 75%, hay partes donde los finos son entre el 50 y el 75%, hay partes donde tienen finos entre 25 y 50, y hay otras partes en donde los finos son menores del 25%. Es decir, lo que se ha depositado ahí son materiales granulares con diferentes finos, cantidades de finos, que al depositarse, pues dependiendo de cómo lo depositan, etcétera, y la segregación, van a estar distribuidos por toda la presa. Cada uno de esos materiales con diferentes contenidos de finos va a tener un comportamiento diferente. Entonces, esto nos permite pasar al siguiente punto, que es el comportamiento de los tailings. Estábamos hablando del contenido de finos, y posiblemente ustedes ya conozcan esta gráfica. Esta es tomada de esta literatura. Estos son tailings. Y como ven ustedes, si el contenido de fino es 0, la relación de vacíos máxima a una presión 0 o de laboratorio es esta, y la relación de vacíos mínima es esta. A medida que el contenido de finos disminuye, la relación de vacíos máxima a presión 0 en el laboratorio disminuye, y por aquí en un umbral entre 30 y 40%, aquí más o menos 30%, a medida que aumentan los finos, entonces la relación de vacíos aumenta. Lo mismo la relación de vacíos máxima, lo mismo la relación de vacíos mínima. Es decir, cualquier material que se deposite va a estar dentro de estas líneas, y si los contenidos de finos cambian, la relación de vacíos inicial cambia. ¿Por qué es importante la relación de vacíos? Voy a tomar este esquema para explicar esta ecuación de Bauer, y es esta gráfica de aquí, la relación de vacíos máxima en el laboratorio, en una muestra esquemáticamente. Esta es la relación de vacíos mínima en el laboratorio esquemáticamente, y esta es la relación de vacíos crítica en el laboratorio, que muchas veces uno la puede determinar, sobre todo en algunas arenas, como las que yo trabajé en Europa. Esta distancia de aquí hasta aquí es más o menos 1,15. Es decir, el máximo dividido por 1,15 me da más o menos la relación de vacíos crítica.
a una presión 0. Si ustedes comprimen eso, da esta gráfica que está aquí. Es decir, dependiendo de dónde esté, supongamos que yo deposito los tailings con una relación de vacíos máxima, pero dependiendo de cuál es el contenido de finos, esta curva me va a subir o me va a bajar. Sí, lo mismo, todas estas curvas me van a subir o me van a bajar. Esta me va a subir o bajar también. Y esta, que debe estar en la mitad, también. Después vamos a ver que eso, si uno está aquí, es el estado inicial del material en este punto. Por favor, reténganlo. Y si yo paso una línea al estado crítico por acá, esa distancia de ahí al punto es lo que me da a mí la contractibilidad del material o el comportamiento en este software. Este comportamiento yo lo puedo reproducir bien con la ecuación de Bauer, en donde N y HS son parámetros. Yo lo puedo calibrar con ensayos edométricos y N es una constante del material que he observado que depende de la distribución y de la forma de las partículas, sobre todo de la distribución. Para tailings de oil sands se ve bien. Y HS lo llaman la dureza granular. Esto es utilizado en algunos modelos constitutivos en Europa, muy poco conocido por acá en Norteamérica. Pero una relación de estas puede ser cualquiera, puede ser como la de Yanni-Lafalias, puede utilizarse y calibrarse de un ensayo edométrico. Aquí están los ensayos edométricos que se hicieron para diferentes contenidos de finos. El negro tiene casi 100% de finos. De esos tailings polimetálicos, el azul tiene 83% de finos y este tiene el 38% de finos. ¿Ya? Ya volveremos allá por qué este que tiene finos es tan alto y por qué este que tiene poco finos es más bajo. Y aquí están las relaciones de vacíos máximas y mínimas para el 75% de ese material. El K0 se determinó conociendo el ángulo de fricción crítico que se obtuvo en los ensayos triaxiales, y ese ángulo fue 36,9, que es un ángulo alto tanto para gruesos como para finos, pero que está en lo que dice la literatura. Una vez tuve eso, y habiendo tratado de establecer cuál es la relación de vacíos en el campo, de alguna manera, ¿no? Si esto simplemente es una aproximación por debajo del nivel freático, posiblemente estemos bien porque decimos esté saturado, pero por aquí el grado de saturación es muy difícil de determinar. Pero teníamos algunas muestras de tubo Shelby y determinamos lo mejor que pudimos la relación de vacíos. Y con la relación de Bauer, con los valores calibrados de HS y N, de la ecuación de Bauer, entonces pudimos trazar estas líneas y decimos muy bien, por esta línea que tiene este contenido de finos pasa esto, por esta que tiene este contenido de finos pasa la otra, etcétera. Y pudimos establecer así, tratando de entender cuando se deposita, por ejemplo, aquí si se deposita con la relación de vacíos máxima del contenido de finos de 7.0, supongamos que no hayan fuerzas inerciales en la depositación, energía, nada de eso. En lo que se deposita, esta va a ser la trayectoria edométrica si utilizamos los parámetros de Bauer para el 75%. Eso es importante que lo tengan en cuenta. El material sigue una trayectoria edométrica dependiendo del contenido de finos, y esta curva sube y baja dependiendo del contenido de finos. Muy bien, eso es lo primero, lo edométrico. Ahora pasemos a lo triaxial y tratemos de ponernos de acuerdo con el lenguaje, aunque yo sé que ustedes posiblemente creo que lo hayan visto en esta semana. Y tengo tres materiales. Sí, un material rojo que es muy denso, el material verde que es medio denso y el material azul que es muy suelto. Y ustedes ven que los comportamientos, si los tres salen de la misma presión, pero tienen relaciones de vacíos, el que está más suelto va a llegar a un pico y va a colapsar de esta manera. Y esta distancia que hay de este pico aquí, que es el pico acá, a donde colapse, lo que llamo la fragilidad del material, es la pérdida de la resistencia. Pierde resistencia aquí hasta aquí.
Si lo miro en un gráfico EP, ese material es relación de vacíos P', y ahí está la línea del estado crítico, y yo arranco de este punto, no drenado, volumen constante, entonces la presión de vacío, el exceso de presión de poros es positivo porque contrae y va hacia la línea del estado crítico. Es esta azul que está acá. Si voy en la verde, entonces lo que observo es que pasa por acá y se devuelve, ¿no? Este pasa aquí, no colapsa completamente, no licúa completamente y devuelve. Y si el material está por debajo de la línea del estado crítico, es de más denso que el crítico, entonces el material va a tratar de dilatar. Entonces, contractivo completamente, contractivo parcialmente y dilativo. Ahora, este comportamiento que está aquí con este punto de transformación de fase posiblemente se deba al ensayo, el tipo de ensayos que se hace, que es de, eh, eh, de formación controlada, desplazamiento controlado, ¿no? Es cuando, cuando hay un ensayo de cargas controladas como el de Castro, una vez llega al pico aquí el material, inmediatamente por la inercia del material se va a caer. Hay que tener en cuenta también esto, lo que uno observa en los ensayos triaxiales. Y de aquí, pues, entonces, de esta manera uno ya puede decir, bueno, entonces yo tengo el pico y el residual o el licuado, que es el Q máximo dividido entre 2 por el esfuerzo con el que se consolidó, y aquí es el esfuerzo mínimo, o sea, puede ser este de acá, puede ser este de acá, el mínimo, dividido entre el esfuerzo de consolidación. Entonces, esa es una manera de decir, bueno, en el laboratorio uno podría determinarlo de esta manera. Esos comportamientos, este es como el lenguaje, como la parte básica, fundamental, que ustedes la han visto, pero es bueno verlos en ensayos. Aquí están unos ensayos de Ishihara, que es un SILT. En el paper dice SILT design, pero cuando yo miro el fine content es como el 80%, ¿no? No sé qué pasa. Esto está colocado por mí aquí y el paper dice que es esto. Y como ustedes ven aquí, la relación de vacíos es más o menos igual, pero los esfuerzos son diferentes. El comportamiento es diferente. A medida que el esfuerzo se aumenta, el material llega a un punto de transformación de fase y aumenta más su resistencia. También están estos interesantes. No estoy diciendo que no hayan ensayos en los años, pero interesante es que aquí este se publicó en el 93, y pues la gente sigue publicando ensayos y haciendo, pero encontré otros que es con 15 años casi después, que fue con lo de los tailings de la falla de Merry-Spruit, que se concluyó al final que era por ecuación estática de los materiales. Y ustedes ven también cómo aquí hay diferentes relaciones de vacíos, pero más o menos 1,2, 1,3, 1,3, 1,2, etcétera, más o menos diferentes esfuerzos, como si la muestra se consolida isotrópicamente, también tiende a colapsar y a ir hacia un punto común aquí y en estado crítico. Si se consolida anisotrópicamente, es decir, se le induce un esfuerzo cortante, pues estas muestras van a entrar más rápido en una zona inestable y luego van a ir hacia a un punto en la línea de estado crítico. Es decir, este esfuerzo cortante tiene una incidencia en el comportamiento porque entra muy rápido a la zona de inestabilidad. Estos son los ensayos ahora, 15 años después también, más o menos, de 2006, por Thorsten Wichmann en la Universidad de Bochum en Alemania. Un trabajo muy bueno. Estos son solamente 2 resultados de la cantidad que él ha hecho. Es sobre la arena de Karlsruhe con moist stamping. Y ustedes pueden ver aquí, esta es la densidad relativa muy baja, muy, pero extremadamente baja, y cómo este material colapsa, ¿no? Los 3 colapsan a diferentes esfuerzos y todos tienen una relación de vacíos que está más o menos por esto. Aquí creo que he colocado el E máximo, el E mínimo, la densidad relativa, se pueden hacer las cuentas. El contenido de finos es muy bajo. Y en esta línea que está une los puntos máximos, como ustedes ya saben, pues
define una línea teórica, no diría teórica yo, sino una convención, no es que sea una propiedad del material, como la línea de estado crítico, que se llama la línea de inestabilidad, en donde aquí hay una zona que es muy inestable. Si me devuelvo en la diapositiva anterior, esta pendiente, por ejemplo, cuando ustedes ven esta pendiente de aquí, esa relación es 0.9, mientras que esta relación de aquí es 0.6. Esta se para un poco más cuando une los puntos máximos. Vuelvo, insisto, eso no es una propiedad del material. Y aquí también cuando los tres tienen la misma relación de vacíos y tienen un esfuerzo de compresión medio de 100, 300 y 500, ustedes ven el comportamiento, todos van hacia el punto de la línea de estado crítico. Y aquí ven que este dilata, mientras que este contrae un poquito y este contrae completamente. Fíjese el comportamiento de este, que tiene 0.9% de finos, como el primero dilata, y observen este de aquí, como con este contenido de finos tan alto, todos llegan acá y, bueno, este puede caer, pero empiezan todos a irse hacia arriba, todos, ¿no? Aquí solamente cuando está en estos esfuerzos tan grandes. Muy bien, el contenido de finos entonces tiene una importancia y este punto de aquí es un punto de inestabilidad de los tailings. Este punto es un punto de inestabilidad, entonces si lo une se llama la línea de inestabilidad. Muy bien, ahora ¿qué pasa con el contenido de finos? Voy a referirme a la gráfica de la derecha, ¿no? Estos son siltizan y la izquierda son tailings. Y ahora fíjese, esto está publicado recientemente relacionado con modelación numérica. Fíjese el contenido de finos del 0%, ¿dónde queda la línea del estado crítico? Los símbolos son ensayos de laboratorio, las líneas son simulaciones numéricas, teniendo en cuenta los finos, etcétera, pero eso no me interesa es cómo se mueve la línea del estado crítico. Los finos son ceros. Los puntos, aquí hay un error en la convención, no sé por qué está así en el paper, pero los puntos, estos de acá, puntos que tiene que ser una línea azul punteada, tiene el 7%, es decir, la línea baja. Los verdes, los cuadrados tienen el 15%, sigue bajando. Tiene un 25%. Cuando llega a este verde punteado de esta manera, está en el 40%. Y luego, cuando va a las estrellas, que tiene el 60%, sube. Baja y la línea del estado crítico luego sube. Y cuando tiene el 100%, esa línea queda acá arriba. Es decir, no solo la línea de compresión edométrica que debe ir por algún lado, se mueve con los finos, sino que la línea del estado crítico también se mueve. Y si tengo un punto aquí de compresión edométrica, en los tailings, aquí donde está el señalador láser, y hay una condición de corte no drenado, esto se viene hacia esta línea de esta manera. Este punto puede moverse cuando no los finos, pero este punto también puede moverse de acuerdo con los finos. Los finos realmente es importante. Ahora no veo que haya necesidad de hacer un modelo constitutivo, que considere los finos, etcétera. Yo pensaría mejor que hay que entender dónde es que están los finos en el depósito de relaves y al estudiar cada uno de esos relaves. Voy a pasar ahora a la parte, eso es un laboratorio, ¿no? Y ese es un laboratorio del comportamiento y cómo uno puede determinar el SU, el SU pico, etcétera, y cómo se mueve en esa línea con los finos. Me faltaba la línea a la izquierda. La línea a la izquierda también muestra una tendencia similar. Fíjese, 0% de finos el verde, 10% es el rojo, 30% de finos el naranja, y luego sube al 60% y luego al 100%. Pero aquí lo interesante es que si este autor que considera la línea de estado crítico como una recta, entonces la pendiente de la recta también cambia con el contenido de finos. Este considera la
línea del estado crítico como una curva y no hace referencia a la curvatura. Eso es. Bueno, ahora pasemos a cómo sería en el campo, sobre todo cuando uno quiere determinar la susceptibilidad. Todos ustedes saben que el cono es un aparato que útil para estos casos, primero porque las muestras son muy difíciles de llevar al laboratorio, tomarlas, hay que hacerlas, voy para atrás por favor, hay que reconstruirlas en el laboratorio, por eso aquí dice moist stamping, y en esta de Ishihara dice dry deposition, porque la fábrica tiene una incidencia en la respuesta del material. Es una dificultad que se tiene, porque los tailings es muy difícil de, de, de muestrear. Entonces aquí pues creo que ustedes conocen, saben, el cono pues es un material que puede uno medir, uno mide con el cono la resistencia por punta y la resistencia por el fuste y la presión de poros, y esos resultados son reproducibles. Eso es lo único que uno mide con el cono. Lo demás son correlaciones. Uno la determina de alguna manera, pero uno solo mide la resistencia por punta y la resistencia por el fuste, la presión de poros y bueno, la velocidad de onda, que también es una medida. Entonces, cono es útil por eso, porque puede permitir una medida continua. Ahora, ¿cómo se halla la susceptibilidad a la ecuación? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Robertson tiene un método que le llama el CDS Contractive Dilative 70. Muchas maneras de hacerlo. Lo que quiero usar, que una de ellas es con el parámetro de estado definido por Binney Jeffries, como la diferencia entre la relación de vacíos actual con respecto a la relación de vacíos crítica. Y si ese material, por favor, voy a volver atrás unas diapositivas. Este valor que está aquí es esta diferencia, ¿ya? Si este valor es sub 0, es la relación de vacíos actual contra la relación de vacío en el estado crítico. Si esta, para la misma presión, si esto es positivo, pues el material es contractivo, está por encima, y si es negativo, pues es dilativo, aunque es posible que por debajo de esto, un valor también sea contractivo. Entonces, eso es una buena manera de decir si yo puedo determinar empíricamente el parámetro de estado, por ejemplo, aquí con esta ecuación de Robertson, corregida por finos, este Klein-Sand está corregido por finos, entonces yo puedo tener un parámetro de estado y puedo decir si es contractivo o dilativo, si está por debajo de este valor de 0.06, entonces digo el material es dilativo, y si está por encima es contractivo. Aquí se propusieron varios métodos y se hizo un análisis estadístico a ver qué daba y dan más o menos igual. Más o menos igual. Para esto hay que tener en cuenta todas las incertidumbres que uno tiene. Entonces, con esto yo determino la susceptibilidad a la ecuación, que fue uno de los puntos que dijimos en la estabilidad de los taludes. Lo otro es cómo determino entonces la resistencia no drenada en los relaves. Uno es si el material es como una arena, clasificado por este valor IC que sea menor que 3, ¿ya? Y cuando es para esfuerzos menores de 300 kilopascales, entonces uno puede decir, yo utilizo esta línea de aquí como hasta 70 más o menos, y eso me da, si yo mido esto en el cono, lo corrijo por el contenido de finos, entonces puedo decir que esta es la resistencia a grandes deformaciones o en el estado crítico o residual o licuado, de materiales que se comporten como arenas. Si este valor de aquí es mayor que 3, el material entonces se comporta como una arcilla, de acuerdo con estos valores empíricos del cono y los que provee Robertson. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es determinar el SU sobre sigma prima con la resistencia por fuste o por fricción. Es decir, el SU residual en estado crítico licuado es el valor remoldeado.
Esto es muy importante porque aquí hay una incertidumbre en determinar esto. Esta curva ha sido sacada con 36 datos más o menos de los que tenía Olson, Stark, que Robertson los clasificó como si son muy buenos son tipo A, tipo B, tipo C, y descarta algunos y con eso empíricamente traza esta línea y dice, bueno, eso es comparado, los valores empíricos son valores determinados con análisis de para atrás, con el back análisis, en fallas de relaves. Y entonces dice, si falló, se hace el análisis, falló el SU sobre sigma prima es más o menos este, y ahí entraron con el cono. Después, algunos tenían valores antes, con el cono y miraron y construyeron esta gráfica. Cuando el material es muy denso y ya empieza a ser dilativo, esta parte no es representativa para el análisis, la parte no drenada. Entonces Robertson coloca aquí lo que es representativo para el análisis es el ángulo de fricción, condición drenada, porque si no este valor va a dar muy alto. Entonces esa es la filosofía. ¿Qué dice este gráfico? Resuelve una de las preguntas que teníamos al principio, el SU pico, el SU licuado. Esta gráfica de aquí me dice si es susceptible, ¿no? Y esto es con ensayos de campo. También hay una combinación entre ensayos de campo y ensayos de laboratorio, que es esta gráfica que presenta Jeffries en su libro de 2016, en donde incluye aquí el parámetro de estado con la resistencia residual y tiene en cuenta análisis regresivos, retrospectivos, de para atrás, no sé cómo decir, back análisis, y con eso calcula el SU sobre sigma prima y trata de determinar cuál es el parámetro de estado para una determinada compresibilidad del suelo. Bueno, eso, evaluando los ensayos de laboratorios, es fácil determinar con este y con este cuál es este, y eso da esta curva de acá. De la curva que llama Steady State Strength. Entonces, esta es la curva que da acá. Esta curva punteada son los casos donde han sido los análisis de para atrás o back análisis. Y esta curva de acá es la curva que dice que es determinada con North-Sun y él atribuye que esta curva se mueve de esta manera porque el North-Sun tiene incluido el criterio de inestabilidad de Drucker. Ese es lo que plantea Jeffries. No podría decir exactamente si es así, pero cuando hemos incluido el criterio de estabilidad, sobre todo el de Hill en otros modelos constitutivos, pues no afecta nada en ese criterio de estabilidad. El criterio de estabilidad más o menos le dice a uno si entró o llegó al punto de inestabilidad y luego regresó, pero no le dice nada en cuanto al valor. Bueno, esto, como ven, esto no es fácil. Y cuando se hace, por ejemplo, la determinación, como dice aquí, por el fuste, esto puede dar valores muy bajos, como realmente los da, y ese valor puede estar afectado por la penetración del cono, cuando se produce el exceso de presión de poros, en caso de suelos que se comportan como arcillas, que son no drenados, o cuando están en arena, si hay un flujo, esa resistencia por el fuste se va a afectar bastante. Si se calcula para materiales tipo arcilla, este valor puede ser muy bajo, y entonces todo nos va a fallar, todo va a tener que ser reforzado. Normalmente se diseñan unos contrafuertes y los contrafuertes van a ser inmensos, grandísimos y de un gran costo. Sin embargo, no tenemos otra alternativa hasta ahora, no sabemos, es difícil determinar ese valor, sobre todo cuando uno está enfrentado a presas que tienen consecuencias altas, son clasificadas como extremas, donde hay posibilidad que el material sea frágil. Determinar ese valor es muy complicado y eso tiene unos costos asociados muy grandes. No es fácil la tarea. La tarea no es tan fácil que yo no sé si ustedes ya recibieron esto, pero esta es una discusión que va a haber el 7 de noviembre. Y miren lo que dice ahí, evaluación de la resistencia no drenada de los tailings en las presas de tierra y la aplicación a los análisis de estabilidad.
Y esto va a ocurrir el 7 de noviembre, dentro de poco. Aquí está el tiempo, ahí están los exponentes, Roberto Cumani de la Universidad de Múnich, va a estar también Mike Jeffries, va a estar Ramón Verdugo, que lo tuvieron aquí. Yo no sé si Ramón les habló de esto a ustedes, pero esto es una cosa que va a ocurrir que dice la importancia de esto. Ahora, si yo no hago límite, análisis de equilibrio límite, si yo no lo hago, entonces yo no necesito LSU sobre sigma prima, sino que yo necesito el comportamiento de la curva. Pero tiene que ser un modelo que sea capaz de reproducirme ese valor en condiciones. Normalmente uno hace una compresión triaxial en el laboratorio. En el campo, en muchos casos tenemos compresión biaxial o deformación plana. También de que se puede capaz el modelo reproducir con el mismo set de parámetros sin cambiarlos los ensayos de corte directo o de extensión. Tener en cuenta lo que nosotros llamamos el ángulo de Lode. Entonces, se necesita un modelo y tenemos que estar seguros que ese valor que estamos obteniendo realmente sí sea así. ¿Por qué no da ese valor, por ejemplo, en el caso de la gráfica de Jeffries o atrás? ¿Por qué este valor que es matemática del ensayo triaxial no da estos valores que se han determinado en el campo cuando se relaciona con el parámetro de estado para estos tailings que tienen una compresibilidad media o silty sands, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no da? ¿No? Esa es la gran pregunta. La respuesta de Mike Jeffries es, bueno, porque por un lado dice, bueno, esto no da igual porque a esto de acá le falta, o el modelo que él desarrolló tiene ese criterio de inestabilidad. Pero todavía existe la pregunta, por eso esto, y por eso venimos entonces a la simulación numérica. Recuerden, la simulación numérica nos ayuda a tener unos resultados y a tomar ciertas decisiones, pero no es que sea la realidad. Estos son los mismos tailings polimetálicos y los ensayos de laboratorio. Bueno, muchos ensayos de laboratorio para rescatar algunos. Aquí están. Esta es la curva de eta y aquí está el eta en el estado crítico me da un M. Este es el M que me da un ángulo de fricción de 36 grados, tanto para finos como gruesos, porque el material es angular. Aquí está ese valor y aquí están todos los demás ensayos utilizados para determinar la línea del estado crítico. Bueno, esto se hizo para el 75%, también se hizo para el 25%, y aquí coloqué algunos datos de la bibliografía, porque alguien puede decir 36 grados o 37 grados en los tailings es una locura, pero mire, la bibliografía también reporta datos similares, y todo es, permítanme decirlo, la fricción está dada fundamentalmente por la forma, ¿ya? En este caso, la forma de los finos y la forma de los gruesos son similares porque esto es un material triturado y entonces uno esperaría esos ángulos de fricción como los que están aquí. Muy bien, esto utilizamos un modelo, el modelo San para modelar esto. ¿Por qué utilizamos este modelo? Bueno, hay muchas ventajas, obviamente desventajas. Pero una de las cosas es que con el mismo set de parámetros uno puede reproducir cargas monotónicas y cargas cíclicas. Además, tiene esa formulación multiaxial, tiene la fábrica anisotropía para la carga cíclica, la evolución de la fábrica, es decir, una cantidad de ingredientes que lo hacen tentador de utilizar, ¿no? Ahora, esto de los modelos constitutivos no debe convertirse en una religión y decir, bueno, yo uso Norsan y yo uso PM Forsan o yo uso Sanisan y el uno es mejor que el otro. Cada uno tiene sus partes buenas, sus partes menos buenas. Tenemos que entender cuáles son, entenderlas perfectamente para que cuando hagamos los análisis o lo utilicemos, sepamos qué estamos haciendo. Bueno, aquí están los tailings calibrados para ese tailing polimetálico y lo comparamos con otras calibraciones hechas pues aquí por Falias, por Dickman, por Ramírez, entre otras es una persona peruana.
y por Tayebat, un profesor de aquí de UBC. Comparamos y bueno, hay algunas diferencias. Por ejemplo, si ustedes ven el C aquí, hay algunas diferencias en el SAE aquí. En el NB no tanto, ¿sí ve? Solamente con estas dos de acá. Pero los otros son muy parecidos, ¿no? Si ustedes miran, son muy parecidos a algunas arenas. Recuerde que esto que está calibrado aquí tiene el 75% de finos. Muy bien, una vez calibrado, ustedes ven aquí los resultados. Está aquí el esfuerzo desviador. Aquí tiene el esfuerzo desviador con la... Este es el esfuerzo desviador. Este es un ensayo, este es otro, perdón. Y aquí están las trayectorias de esfuerzo. La línea continua es la simulada, la línea punteada es el ensayo y reproduce muy bien. Aquí el ensayo es un poco raro, ¿no? Aquí también es un poco raro. Aquí estamos simulando el exceso de presión de poros. Aquí esto está más o menos bien. Los tailings, como ven, colapsan, va siempre hacia el origen, ¿ya? Y con esos ensayos, pues se hizo esa calibración. Y una vez que está esa calibración, pues se podía poner aquí la línea del estado crítico y se podía poner diferentes trayectorias, inventándome esfuerzos de relaciones de vacío de acuerdo con lo fino. Estos son los estados en ese tailings. O sea, esta distancia de aquí hasta acá, hasta la línea del estado crítico, me da una medida de la fragilidad del material o de la strain softening. Cuando ploteo esto en SU sobre sigma prima, ustedes ven interesante que el pico más o menos alcanza el mismo, pero el SU sobre sigma prima no es constante y va desde valores de 0.75 hasta valores de casi de 0.17 por acá, dependiendo de cuál sea el esfuerzo y de cuál sea la relación de vacíos. ¿Ya? Dependiendo de cuál sea el estado en el campo, entonces van a tener diferente comportamiento. Todas estas líneas, colores que están aquí, son los colores que ustedes ven aquí. Ahora, ¿qué pasa si la muestra es consolidada anisotrópicamente? Y yo digo, arranca de este de acá o de estos acá. Ustedes van a ver que el colapso es casi inmediato por el esfuerzo cortante que tiene. Por ejemplo, el azul, que tiene una relación de vacíos de 0.85, 500 kilopascales, simplemente está consolidado aquí a este esfuerzo, simplemente basta una pequeña deformación y se va. Lo mismo estos tienen una pequeña deformación y se van, y el azul pierde casi completamente la resistencia. Los otros llegan a 0.8, 0.75. Es decir, no hay un valor único para hacer una estabilidad del taludes por el método del equilibrio químico. Puede ser muy variable, ¿no? Yo entiendo que cuando se introduce el cono, determinan el SU con el cono también, entonces sacan el 30% percentil y con eso hacen el análisis. Lo que quiero mostrar con esto es que depende mucho, no solamente de lo fino, sino del estado en el campo, y esto me permite a mí hacer esta simulación y me permite a mí tener una idea de qué es lo que pueda estar sucediendo en el campo. Muy bien, aquí presento otras simulaciones recientemente que hicimos con Sanizan para unos tailings en Sudáfrica y reproduce bastante bien, ¿no? Reproduce bastante bien. Esta es la línea del estado crítico, esta es la relación de vacíos contra el esfuerzo principal, aquí está el esfuerzo de formación y aquí está la trayectoria de esfuerzo. Estos son ensayos drenados. Cuando lo vemos en ensayos no drenados, reproduce bastante bien esta trayectoria, ¿no? Sí, bastante bien. Obviamente tengan en cuenta que esto aquí hay un espacio en blanco y aquí hay un espacio en blanco. No sé por qué mi colega hizo eso. Porque puso esta en blanco, pero eso puede, cuando uno lo pone de otra escala, puede ver que aquí hay bastante diferencia, ¿no? No sé si lo hizo a propósito para confundirme, pero aquí veo que reproduce bastante bien y esto se puede utilizar. Estos son LMTs, simulación numérica de LMTs para utilizarlos en el campo, bueno, en un análisis que se quiera. Bueno, luego pasamos al problema de valor de contorno. Y lo que tratamos de hacer con el problema de valor de contorno está bien explicado en este procedimiento, en este paper de uno de los colegas míos aquí en Vancouver, donde decimos hay que hacer el análisis de vulnerabilidad, no de trigger. Es decir,
yo lo resumo jocosamente diciendo hay que coger la presa en el computador y maltratarla a ver si le pasa algo. Es decir, le ponemos una fuerza acá, le ponemos una contracción acá, le subimos el nivel freático allá y vemos si la presa es vulnerable o no. Entonces, en lugar de hablar de trigger, hablamos de vulnerabilidad. Eso pueden verlo en ese paper. Lo otro es hecho por un compatriota de ustedes, Erilino, es con el Material Point Method, que tiene una malla detrás y simula, tiene unos puntos materiales que se mueven en donde los puntos materiales tienen unas condiciones iniciales que las pasan a los nodos. Cuando se hace la deformación, los nodos se deforman. Una vez deformados los nodos, pasan la información a los puntos se mueven, más o menos, ¿no? Para no complicarlo mucho, y luego la malla vuelve y se reacomoda, es más o menos, ¿no? Para no entrar en detalles. Y eso permite simular grandes deformaciones como esta presa que tenemos aquí. Esto es hecho con Sunny-Sun, con Anura 3D, y es hecho por Erilino. Es su trabajo de maestría y está terminando una publicación al respecto. Ahora, si ustedes ven, yo puedo seguir en estos puntos que tengo aquí en la base. Yo puedo hacerle toda la trayectoria que pasa cuando el punto va de A a B a C. Aquí en la gráfica de P, aquí está la línea del estado crítico de Sunny-Sun, y vemos cómo el material empieza a deformarse y no drenado, se acerca al estado crítico, sigue al estado crítico, termina el movimiento, ¿cierto? Entonces el punto vuelve y se está aquí con un pequeño decremento en el volumen, pero un aumento en P' por lo de la decremento en el exceso de presión de puntos. Y así podemos seguir haciendo seguimientos a cada uno de los puntos. Aquí está en el PQ. Obviamente, en la realidad, pues esto no es un triaxial, pero si seguimos aquí, usted puede a P, llega y cae aquí, y luego el material se recupera, tiene alguna recuperación, ¿no? Entonces, estos son unos resultados iniciales, pero bien interesantes. Ahora, ¿por qué Sunny-Sun? Porque Sunny-Sun puede reproducir bien las cargas cíclicas, ¿no? Las simulaciones con cargas cíclicas tienen varias dificultades. Ustedes ven aquí, este es la trayectoria de esfuerzo en carga cíclica, y está la deformación de cargas cíclicas. Y ustedes ven que cuando se deforma mucho en este sentido acá, el material está casi en esta zona, muy pequeños esfuerzos, y eso llevó a un grupo de aquí, a uno de los colegas míos, uno de mis estudiantes cuando estaba en los Andes en Colombia, que hacer el doctorado en esto. Y entonces se trataba de simular esto bien debido a los problemas que presentaban algunas simulaciones, y lo presentan con algunos modelos constitutivos. Uno es, por ejemplo, cuando el cyclist, la relación de esfuerzos cíclicos es alta. Ustedes ven aquí que esto tiene más o menos, reproduce bien, ¿no? Pero cuando es 0.10 aquí, el ensayo hace esto y el modelo hace esto. Cuando ustedes los ponen en esta curva de CSR contra el número de ciclos, ustedes van que el experimento hace esto y la modelación hace esta. Es decir, solamente puede reproducir un punto acá, pero esto no lo puede reproducir. Este punto gris es esto de acá y este rojo es este de acá. Entonces, esta primera inconveniente había que solucionarlo. El segundo inconveniente es que en el experimento ustedes ven las deformaciones, cómo se vuelven, y en el modelo cómo se quedaban congeladas las deformaciones. Obviamente una curva en esto no se puede hacer. Sin embargo, haciendo unos, ¿cómo se llama? Vamos a ver si esto funciona así. Haciendo unas simulaciones discretas para tratar de entender qué era lo que pasaba. Este es un video de Min Yang, fue un doctorante aquí también en Vancouver. Ahora está de postdoctorante en Northwestern University. Hizo este video con la zona semifluidizada, que es lo que salió de todo es entender qué es lo que pasa acá. Ustedes ven cuando está allá, mire lo que pasa, se deforma, pero el material está aquí, luego sale, luego vuelve acá y llega a la zona semifluidizada,
se deforma bastante, pero el punto queda aquí en esto. Aquí pueden ver las cadenas de esfuerzos y así continúa. Entonces había que solucionar este problema, pero esto dio una idea de qué es lo que pasa aquí y qué es lo que pasa en la zona semifluidizada. También en este muestra aquí, arrancando de acá, vamos a ver, sí, arrancando de aquí, este es el número de coordinación o el número de contactos entre partículas. Se pierde cuando el número de coordinación es menor que 3,6. Cuando está aquí en esta deformación, el número de coordinación, el contacto en las partículas, trata de crecer, crecer, crecer. Cuando va aquí, cuando llega a un punto y gana resistencia, hay contactos entre las partículas, entonces el material sube. Cuando cambia la fuerza, cae todo inmediatamente cae acá y entonces entra en esa zona semifluidizada. Bueno, eso llevó a este concepto de la zona semifluidizada, que está en dos papers. Uno es de Andrés Barrero, el otro es con el profesor Tayebat, que trabajamos aquí, y el otro es con Millán, el postdoctorante que digo, que está ahora en Northwestern University. Muy bien, esto llevó a que incluida eso, se pudieran reproducir, por ejemplo, estos ensayos torsionales. Aquí está para diferentes CSR. Aquí ustedes ven las trayectorias, el experimento, la modificación, la trayectoria de esfuerzos, las deformaciones y los excesos de presión de poros en función de cuál es este RU, uno es RU, este es RU y este es con la deformación de cortante. Sí, y lo mismo pasa para todos, ¿no? Es decir, el modelo se modificó y reproduce muy bien. Aquí hay algunas diferencias, aquí también, pero en general el modelo está trabajando mucho mejor de lo que trabajaba antes. Y aquí los ensayos triaxiales, recuerden, los anteriores eran torsionales, estos son triaxiales y se ve la mejora también, ¿no? En la parte de formación y en la parte cíclica. Y en la presión de poros, aquí hay algunas diferencias. Y también hay unas diferencias, pero en general el modelo funciona bien. Muy bien, con esto llego al final, y me pasé como 13 minutos. Y es mis pensamientos finales son que el CPT, a pesar de las incertidumbres, es una herramienta muy útil. Recuerde que no es que midan el SU y otras cosas, y uno hace esas correlaciones, pero en algunos casos, por ejemplo, como la determinación del SU en el estado residual, tendríamos que preguntarnos si es muy conservativo, si es razonablemente conservativo, qué tan conservativo, porque esto permite hacer esas preguntas, permite generar más investigación. Hoy día existe una cantidad de investigaciones tratando de simular con MPM la penetración, comparando los resultados de la simulación con los resultados de las mediciones del CPT para tratar a partir de ahí calibrar modelos constitutivos. El grupo de Barcelona está haciendo bastante eso, grupos en el Reino Unido están haciendo eso. Lo otro es que esta calificación en sitio debe ser siempre complementada con ensayos de laboratorio. Es decir, no dejen solamente el diseño de estructuras tan complejas con únicamente el CPT. Es lo que yo pienso. Hay personas que piensan que para qué hacer los ensayos de laboratorio. El ensayo de laboratorio me permite a mí todo este comportamiento entenderlo bien. El límite de equilibrio, el análisis del límite de equilibrio es una herramienta útil y hay que hacerlo inicialmente, y en algunos casos basta con hacer eso y no hay que hacer modelación numérica, eso depende del problema. Pero en otros casos, sobre todo cuando hay el riesgo muy alto y hay que tomar decisiones, y que si van a depositar en una presa, ¿no? Es conveniente hacer modelaciones numéricas. No va a decir exactamente cómo es la realidad, pero las predicciones son importantes para tomar decisiones. Es decir, aquí llego a lo que como empezamos, ¿no? La modelación numérica usando modelos constitutivos apropiados. Recuerden, no usen esto como una religión, pero entiendan qué hace el modelo constitutivo, cuáles son las deficiencias, cuáles son las ventajas. Y por ejemplo, si usted tiene un modelo constitutivo que con un solo set de parámetros, con un solo conjunto de parámetros, pueda reproducir cargas cíclicas y cargas monotónicas, es muy bueno.
Hoy día se utiliza mucho Norsan para monotónico y PM4SAN para cíclico, pero hay que calibrar dos veces los dos modelos, ¿no? Puede que el trabajo de calibración no sea dispendioso, pero bueno, pero de todas maneras es un tiempo de calibración. Eso es lo que yo quería decirle, pero todo esto que yo he presentado realmente no es mi trabajo. Yo hago más que todo, parezco un agente de marketing, pero aquí está el equipo, ¿no? Andrés Barrero es especialista en FLAC, él fue el que desarrolló la zona semifluidizada que tomó luego Mingyang y que ahora se está introduciendo en otros modelos constitutivos. Acaban de aparecer papers introduciendo la zona semifluidizada, trabaja con nosotros aquí. Debo decir que no solamente es experto en FLAC 3D, sino que entiende realmente de mecánica de suelos. Erilino, un compatriota de ustedes del Perú, es el experto en ANURA 3D, calibración de modelos constitutivos, entiende muy bien también mecánica de suelo. Osvaldo es candidato a doctorado, es experto en Plaxis y es el grupo tiene un buen conocimiento de mecánica de suelos y es decir, no son usuarios. Esto es lo que quiero decir. No hay que ser usuarios, no hay que aprender a manejar los programas, hay que entender realmente cómo es que funciona y cómo son el comportamiento de materiales. Diana Caterine Reyes, ella no está aquí en Vancouver con nosotros, está en California, pero está en el grupo y es la que está encargada de toda la parte sísmica. Es la que nos ayuda con toda la parte sísmica cuando hacemos simulaciones sísmicas, sobre todo por los sismos, escogencia de sismos, ground motions, cuántos, cómo, toda esta cosa es la experta. Ignacio Cueto es un experto en Plaxis, que entiende muy bien la mecánica de los también, es un experto en Plaxis, puede decir cualquier cosa la resuelve con Plaxis, sabe todos los trucos y las mañas. Mahdi Tayebad es profesor de UBC con el que he venido trabajando desde que llegué a Vancouver, con el que hemos tenido estudiantes de doctorado como Andrés Barrero, estudiantes de maestría como Eri Lino, y actualmente tenemos otros estudiantes de doctorado. Muchas gracias, esta es mi presentación. Dale, ingeniero, si pasamos quizá a una ronda de preguntas, ¿le parece bien? Sí, con gusto, sí, con gusto. Interesante compartir con ustedes, sí. Ingeniero Brian Román, por favor, le cedo la palabra. Ok. Doctor, le voy a formular algunas preguntas aquí que tenemos en el chat. Le dice, muchas gracias por tan brillante exposición. Me quieren consultar lo siguiente. ¿Cuán confiable es la medición del parámetro de estado con el CPTO en campo, tomando en cuenta que en los relaves la velocidad de penetración genera un fenómeno parcialmente drenado? A ver, yo dividiría la pregunta en dos partes, ¿no? En general, la medición del parámetro de estado en el campo tiene muchas incertidumbres. ¿Okay? Como lo hace Mike Jeffries utilizando la cavity expansion, yo diría que puede ser más confiable, sin embargo, necesita hacer uso de un modelo constitutivo para interpretar los resultados. Es decir, hay algo que hay intermedio, ¿no? Pero puede ser. Pero ustedes vieron cuando comparamos todo esto, el resultado daba más o menos igual. Ahora, en cuanto a la medición de lo que dice de la que es parcialmente drenado, realmente el parámetro de estado, si uno lo ve con la ecuación de Robertson, es función del QTN. Y el QTN me da claro la relación no drenada, no tiene que tener con la condición no drenada. Si esa condición de no drenada no se cumple bien, puede afectar lo que uno esté viendo con el QTN. Uno mide el QTN y dice, ese es una resistencia no drenada, pero si está parcialmente drenada, pues va a tener incidencia. Va a tener.
Lo otro es que si se tiene en cuenta parcial saturación, también va a afectar. ¿Sí? Por ejemplo, si incluyen succión, por ejemplo, si usted dice el esfuerzo efectivo por encima del nivel freático es la succión es de 100 kilopascales, 200 kilopascales, y yo le adiciono eso al esfuerzo efectivo, inmediatamente las curvas se le mueven. Inmediatamente. Es decir, hay incertidumbre. Ahora, no hay que desecharlo, ¿no? Hay que entender qué es lo que pasa y con qué cuidado lo debo utilizar. ¿Okay? Ok. Muchas gracias por su respuesta. Acá tenemos otra consulta. Indica, el modelo Sunnysand, como indica su nombre, fue desarrollado para arenas. ¿Qué consideraciones deberían tomarse para utilizar relaves, que en su mayoría son suelos limosos? Sí, eso es la que creíamos al principio. Creíamos al principio que era para arenas y cuando hicimos las calibraciones con Sunnysand para tailings y que les mostré esa tabla, lo comparamos con las arenas de Toyura, de Ottawa, y comparamos los parámetros, que algunos daban más o menos similares y los otros, algún par daban un poco diferentes. El hecho es que el modelo reprodujo bien el comportamiento, y si vieron los tailings de Sudáfrica, lo reprodujo muy bien. ¿Ya? Entonces, llegamos a jocosamente a decir, bueno, este ya no es Sunnysand, sino que es Sunny Tailings. Sunny Tailings, ¿ya? Pero esos son nombres. El hecho es que si uno maneja bien y calibra, puede reproducirlo. Entonces la respuesta es, puede utilizarlo. Es la experiencia que hemos tenido. Genial. Aquí tenemos otra consulta. Para hallar la línea de estado crítico, ¿es más recomendable utilizar ensayos triaxiales a esfuerzo o a deformación controlada? Eh, Cuando lo hacen a esfuerzo controlado, el problema es que la muestra le colapsa y le va solamente a un punto, inclusive si tienen diferentes relaciones de vacíos, la muestra le va a colapsar por la inercia y posiblemente no tenga suficientes datos eh, para construir una línea del estado crítico. La deformación controlada sí permite eso, a pesar de que llega al quasi steady state y se vuelve dilatante. Eso es lo más utilizado, ¿no? Es eso, porque colapsa, la muestra llega, es como si usted vaya colocando una carga, un peso muerto, y de pronto los teles se hacen inestables, todo le cayó. Entonces, pero lo interesante de esto no es eso, sino que lo interesante es cómo es en el campo. ¿Es una deformación controlada o es un esfuerzo controlado? Posiblemente en el campo lo que tengamos es un esfuerzo controlado, ¿no? ¿Okay? Y bueno, otra consulta que es el comportamiento que demostró el estado crítico. ¿Es un comportamiento inducido en el laboratorio o es posible encontrarlo en campo? Porque es un poco difícil de creer que luego de que la muestra tenga un strain softening, vuelva a ganar resistencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, ese efecto es debido a esta deformación controlada, muy cuidadoso, muy posiblemente, yo creo que es así, es debido a la deformación controlada. Porque, como le digo, si el material colapsa, y sobre todo en el laboratorio, si colapsa con esfuerzo controlado, pues no va a ganar resistencia, no simplemente colapsó todo. Entonces, sí se debe a esto, al tipo de ensayo que se hace. Bueno, eso lo han reportado varios también. Ok. Y bueno, la última consulta, para obtener para obtener la resistencia residual o post-licuación a través de ensayos de piso cono,
¿qué percentil usted recomendaría para tomarlo como valor representativo? Depende del miedo. Depende del miedo, de las consecuencias, de los datos que tenga. Fíjense, que aquí hay una cosa interesante. Yo puedo decir esto también de la otra manera. Las guías dan un factor de seguridad para el caso post-licuado, digamos 1,2. ¿Eh? O vamos a decir el caso no drenado, pico. Dice 1,3, por decir algo. Y nosotros no hacemos ensayos, sino que nos inventamos, porque este material es igualito al otro, entonces nos inventamos el valor. Y con el valor inventado nosotros utilizamos 1,3. Debíamos utilizar 1,5 o 1,7 porque el valor fue inventado. ¿Sí me entiende? Entre mejor conozca uno el material, posiblemente uno baje más el factor de seguridad. Entonces, ¿me repite la pregunta porque fue que me desvié? Sí, ¿qué percentil usted recomendaría Ok, para obtener entonces la ahí resistencia viene. post-licuación utilizando Sí, ensayos de pisocono? ahí viene. Pues por lo regular yo utilizo entre el 25 y el 30%, tendiendo más hacia el 30%, pero cuando tengo una incertidumbre, si entiendo que el material no lo entiendo bien, pues los datos yo utilizaría un percentil más bajo. Como ven, lo que yo estoy haciendo es reduciendo el valor de SU. Ahí es donde entra la parte del juicio ingenieril que es tan complicado y tan delicado, ¿no? Ok. Bueno, para finalizar, sí, le haré un par de preguntas generales de parte del grupo de estudiantes. Sí, Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Principalmente tenemos unas preguntas por parte de los estudiantes en las que solemos hacer. Una de ellas es, ¿cuál fue el mayor reto en su carrera profesional con respecto a este tema? ¿cuál fue el mayor reto? Eh, el mayor reto para mí es tratar de entender el comportamiento de estos materiales. En general es eso, que es lo que me mantiene a mí vivo. Yo quiero saber cómo es que funciona, y sobre todo quiero entender a un nivel micromecánico qué es lo que pasa, ¿no? Eh, Ese es un reto como el profesional, el del hobby, ¿no? Ese es el mayor reto. ¿Y cuál fue el otro reto? Pues el otro reto fue cuando me enfrenté a los tailings, que uno no conocía los tailings, y enfrentarse a los tailings, a una cosa nueva, a entender todo este mundo que es muy diferente, desde el punto de vista del material como de la gente que trabaja en esto, es un mundo totalmente diferente. Y recuerden que esto, cuando ustedes lo miran en Europa, donde yo estuve algún tiempo, pues en Europa no se habla tanto a pesar de que hay cosas, pero no es un tema tan caliente como lo es en Sudáfrica, en Australia, en Canadá, Estados Unidos, en Perú, en Chile. Sí, es enfrentarme a esas cosas. Ese sería como el reto, ¿no? Es una pregunta difícil porque nunca me había puesto a pensar en eso. Ahora que terminemos, me voy a poner a pensar en eso. Muchas gracias, ingeniero. Eso fue muy interesante, la verdad. Sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué le recomendaría a los estudiantes de ingeniería civil que deseen especializarse en un tema tan interesante como este? Pero yo le recomendaría pasión, motivación. Si no están apasionados, si no están motivados, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué la pasión y por qué la motivación? Porque eso es lo que los hace estar ahí ustedes hoy viernes, a las que horas son allá, a las 9 de la noche, 10 de la noche, estar sentados escuchándome a mí. Eso no. Otros estarían tomando cerveza en una discoteca. Entonces, si ustedes no están apasionados y motivados, no estarían ahí sentados y sentadas, ¿no? Me imagino que hay muchas mujeres también. Entonces,
es eso. Y es lo que lo hace trabajar a usted el sábado y el domingo, y es la motivación. Eh, eh, es encontrar un problema y es enamorarse del problema, casarse con el problema y vivir con el problema hasta que usted resuelva el problema. Pero pues inclusive si resuelve el problema, pues va a tener problemas hijos. Y por eso uno puede vivir todo el resto de la vida con todos los problemas. Eso es motivación para resolver los problemas. Muchas gracias, qué hermosas palabras, la verdad. Muy buena analogía también. Entonces, ingeniero, la verdad es que muchísimas gracias. Creo que hablo por mí y por todos los presentes que hemos disfrutado bastante su exposición, su ponencia. Ha estado muy interesante de inicio a fin. Y no sé si quisiera decir quizás algunas palabras de despedida para todos los presentes. No, no, pues muchas gracias por estar aquí hoy viernes. Les aseguro que estoy sorprendido, que yo no sé cuántas personas haya, espero que todos que todos estén presentes, ¿no? Porque también pueden estar ahí, pueden estar presentes, pero es viernes, habla muy bien de ustedes. A ustedes, al grupo, les deseo que no desfallezcan, que sigan adelante. Es lo más importante. Ha sido mi experiencia en la academia, cuando he trabajado en la academia, tener un grupo de gente motivada es lo más importante. Para mí fue muy importante que yo tuviera alrededor una cantidad de estudiantes y que todos estén motivados y todos estén trabajando con preguntas, con cosas que no podemos resolver, pero sentados trabajando. Eso es. Ahora, de ahí viene la calidad del trabajo de ustedes, de ahí viene cuando ustedes vayan a trabajar, eh, eso se lo van a reconocer, porque ustedes no van a trabajar por el cheque, ¿no? Ustedes van a trabajar para disfrutar, que es lo que yo prácticamente he hecho en mi vida, ¿no? Yo he trabajado para disfrutar y espero seguirlo haciendo por 30 años más. Nosotros igualmente esperamos de ese ingeniero. Bueno, Muchísimas gracias nuevamente por la exposición. De verdad, muchísimas bueno, gracias. Ingeniero Brian, algunas palabras a usted. Nada, solo agradecerlo, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con la comunidad peruana y compartir su conocimiento. ya, Muchas gracias. mucho gusto, mucho gusto. Bueno, hasta luego a todos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Muchísimas gracias. Hasta otra hasta luego, oportunidad. Hasta luego. hasta luego.